Muy buenos días, señoritas, señores. Como siempre es un gusto volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística, en la que vamos a seguir observando y desarrollando los temas concernientes, correspondientes que se encuentran debidamente predeterminados y establecidos progresivamente para el aprendizaje de cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la asignatura. ¿Sí? Muy bien. Bueno, preguntas, dudas, alguna cuestión que quieran saber, algo que les quieran absolver. Todos están bien con los test. Verán, hay un tema también particular que debemos tocar por el mismo hecho de que creo que ya no van a existir más cortes de energía, ¿verdad? Ya. Entonces, a ver, voy a ver qué tan atentos han estado a lo que yo les manifiesto. ¿Cómo les dije que se hagan los test? ¿Cómo rinden los test? En las En la hora clases. clase. La hora En la clase con la clase con cámara la prendida y cámara el prendida y micrófono el encendido micrófono también. encendido. Ah, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces eso mismo quiero coordinar. Por esta semana, como ustedes ya se habrán percatado, la plataforma ya está debidamente preestablecida la actividad, ¿no es cierto? Ya. Por eso quiero observar de manera muy puntual si es que ya no van a existir cortes, aunque creo que ya no van a haber cortes, ¿no? Ya eso, creo que ya incluso se creo que determinaron que ya no van a haber cortes. No sé cómo está la situación. Voy a ahondar mucho más en el tema para poder ya tener clara la perspectiva. ¿Por qué? Y ahí sí ustedes, yo como les dije, yo ya voy años en los universitarios. Estos test han de ser test grupales ahorita. Y ahí sí no me van a decir que no. Entonces, por eso mismo, yo ya quiero retomar prácticamente la modalidad regular que utilizo para tomar evaluaciones y exámenes que ustedes ya conocen. De hecho, ya me lo manifestaron, creo que era Cintia, que ya me dijo, ¿no? Que dan con la cámara encendida y con el micrófono encendido, ¿no es cierto? Entonces, esa es la modalidad en la que ustedes van a rendir las evaluaciones. Por el mismo hecho, Joana Díaz estaba conectada o recién se conectó. Sí, profesor, le iba a decir que por favor me deje entrar porque yo ya puedo por la laptop Ah, y ya me ya. desconecté de aquí. Cambiarás de nombre, ¿ya? Entonces, como les decía, ya vamos a tener que ir regularizando las actividades, porque de manera auxiliar, por el tema de la crisis energética, ustedes saben muy bien que nos tocó tomar medidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no, no, hay personas que no asisten a clases por el hecho de que no tienen energía, no cumplir con las actividades del horario correspondiente porque no tenía energía, pero ahora se supondría que ya todo va a volver a la normalidad, ¿verdad? Y ahí sí, eso también, Alison, informarás a todo el curso que ya a estas alturas ya no hay pretextos de energía, ¿sí? Eso deben tenerlo muy claro, muchachos, ¿sí? Creo que ustedes ya se han de haber enterado y han de conocer un poquito más de cuáles son los únicos justificativos para no asistir a clases, ¿sí? E incluso la metodología que deben utilizar ustedes cuando falten, ¿sí? Y obviamente deben estar debidamente sustentados de manera documental, ¿sí? Así que ese sí es un particular que les pongo en conocimiento. Así que Ali, por favor, eso irá a tus compañeros que ya de aquí, obviamente nosotros vamos a tomar la asistencia de manera regular, ¿sí? ¿Cuántos somos en este curso? 31 creo. Ya.
32, pero una chica no asiste. Ya, no, no hay problema, estamos completos entonces. Entonces, miren, ahí sí ya cambia la situación, ¿no es cierto? Porque por el mismo hecho de que ya están conectados todos. Y esto también es elemental para que ustedes vayan comprendiendo y asimilando la materia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si no, luego los únicos perjudicados van a ser ustedes. Y por ello mismo considero pertinente y prudente avisarles con tiempo. Yo consideraría que ya a partir de la próxima semana ya les estaría tomando el test dentro del desarrollo de la clase, ¿no es cierto? Porque ya no hay cortes. Y hay otra cuestión también, eso también informará de eso. Aunque bueno, creo que están todos aquí. Muchachos, ¿sí? Eh, si ustedes faltan, obviamente no van a cumplir con el test, ¿verdad? Y tendrán en consideración que cada test es un crédito en el cual ustedes van a obtener una nota, ¿sí? Y por ende, si no asisten y no cumplen con la actividad en lo posterior, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Nos va a perjudicar en cada una de las calificaciones. No van a tener notas, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es un particular que les puedo el conocimiento de forma previa, muchachos, para que no existan repercusiones o sorpresas después. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este sentido? Bueno, como yo les dije esta semana, creo que vamos a permanecer con los test del día domingo. Pero desde la próxima semana yo ya les voy a poner. ¿Cuándo tenemos con ustedes de aquí? Mañana. Ya. Mañana. Entonces ustedes ya de aquí, desde la próxima semana, van a rendir el test los miércoles. ¿Sí? Ya, entonces eso sí ya les informo con tiempo para que luego no existan sorpresas. Yo en ese sentido prefiero ser muy directo, ¿no? Como ya se han dado cuenta. Entonces, eso tomarán en consideración, muchachos. Así que el último test que vamos a tomar el día domingo va a ser el de esta semana. ¿Sí? Desde la próxima semana ustedes van a rendir los test del miércoles. ¿A qué hora tenemos? Igual a la misma hora que hoy. Ya, entonces yo les estaría habilitando el test a las de 11:50 a 12. ¿Sí? Y obviamente siguiendo las directrices que ustedes ya saben muy bien, ¿sí? Entonces, sí resulta prudente que ustedes tengan pleno conocimiento de ello. Muy bien, perfecto. Ahora sí, por favor, vamos a registrar el avance académico, como de igual manera la asistencia. El 14 de mayo. Muy bien. Estarán pendientes de la lista, por favor. Sí, cuando yo les nombre, tienen que decir presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya les he manifestado, muchas veces yo tomo lista y a pesar de que están conectados no responden y esa es su responsabilidad y es obligación de cada estudiante, en este caso, estar pendiente a la lista. ¿Sí? ¿Para qué? Para el registro normal de la asistencia. Jocelyn Aguilar. Buenos días, presente. Hola. Omar Alarcón. Buenos días, presente. Hola. Carol Aldaz. Buenos días, presente. Hola. Alanis Alvarado. Buenos días, presente. Hola. Con frío, creo que está Alanis, está bien enchompado ahí. Eh, Shari Dangulo. Buenos días, presente. Ya te ha pasado la gripe ya. Juan Apunte. Presente, buenos días. Hola. Carlos Armijo. Presente, buenos días. Hola. Samantha Veros. Buenos días, presente. Hola. Johnny Banchón.
Buenos días, presente. Hola. Jennifer Barragán. Buenos días, presente. Hola. Alison Vallas. Buenos días, presente. Hola. Vanessa Carvajal. Buenos días, presente. Hola. Heidi Carvajal. Buenos días, presente. Hola. Alison Cedeño. Buen día, presente. Hola. John Coveña. Buenos días, presente, abogado. Hola. Alison Guayanay. Buen día, presente. Justin Ledesma. Buenos días, presente. Hola. Alfonsina Morejón. Buenos días, presente. Hola. Tupac Muyulema. Buenos días, abogado presente. Perfecto. Nayeli Punina. Buenos días, abogado, presente. Hola. Yana Puruncaja. Buenos días, presente. Hola. Shirley Quille. Buenos días, presente. Hola. Cintia Quiroz. Buenos días, abogado, presente. Hola. María Rodríguez. Buenos días, licenciado, presente. Hola. Mayrelyn Ronquillo. Buenos días, presente. Hola. Carol Silva. Buenos días, presente. Hola. Juliana Silva. Ella es la persona que me hiciste, creo, ¿no? Helen Tarira. Buenos días, presente. Hola. Lisbeth Tenelema. Buenos días, presente. Hola. Daniela Tuplema. Buenos días, presente. Nayeli Valencia. Buenos días, presente. Y Dana Vallejo. Presente, buenos días. Estamos completos entonces, porque simplemente la señorita Juliana Silva es la que no asiste, ¿verdad? Entonces ya se debe haber retirado. Perfecto, entonces ya tenemos completo todo, muchachos. 4 y el registro de la asistencia. Muy bien. Perfecto. Bueno, les comento. El día de hoy vamos a tener una clase súper chévere. Y de hecho es súper interesante. Porque vamos a tratar sobre dos factores que resultan fundamentales, elementales para el desarrollo, ¿sí?, del ámbito criminalístico. Que como ustedes ya han podido ir viendo y han podido ir observando, todo lo concerniente a doctrinas, incluso clasificaciones, tanto de principios como de disciplinas que forman parte de la criminalística. El día de hoy vamos a observar de igual forma dos puntos que resultan totalmente esenciales para el correcto desarrollo y funcionamiento de la aplicación en sí de la ciencia de la criminalística, ya de forma mucho más práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso ustedes más o menos van a tener nociones. ¿Saben por qué? ¿Quién ha visto CSI? Yo. Ya. Entonces ya vas dándote cuenta. Nadie ve CSI. En serio. Les recomiendo esa serie, muchachos. Es buenísimo. Ya, entonces ustedes ahí podrían encontrar las cosas que pueden llegar a conocer. Procedimientos en sí criminalísticos. ¿Sí? Y dentro de ellos hay un punto que resulta bastante elemental, como es el lugar o sitio, el lugar de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el lugar en donde presuntamente, ya sabemos por qué les digo presuntamente, no, presuntamente se cometió un delito, ¿sí? Dentro de ello tenemos ciertas determinaciones que resultan totalmente elementales para poder realizar y cumplir con esta labor, con esta función, ¿sí? Por el mismo hecho de la relevancia que tiene. Justamente, si no estoy mal, Carol, estamos conversando con Carol en la clase anterior, ¿no es cierto? En la que estábamos hablando de ciertos
puntos, ciertos procedimientos que resultan totalmente elementales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos proteger en sí este lugar por diferentes circunstancias, de las cuales ustedes en lo posterior ya van a ir dándose cuenta el por qué. ¿Sí o no? Y esto resulta importantísimo por el mismo hecho de lo que habíamos estado ya adelantando en la clase anterior. Yo sé que ustedes también han de haber estado muy pendientes, entonces vamos a ir extendiendo en este caso lo que estamos manifestando. Y de igual forma, vamos a tratar sobre lo que al cuerpo. ¿Sí? Entonces, como ustedes ya podrán percatarse, sí vamos a tocar temas bastante relevantes esta semana, ¿no es cierto? ¿Qué consideran ustedes? ¿Sí? ¿Consideran que son importantes estos puntos? Pero opinen, nomás hablen. ¿Qué pasó? Hablen, nomás opinen. ¿Cuál es su criterio? Ustedes tal vez ya tienen una noción de lo que estoy hablando. Carol me dice que sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, no importa, en ese sentido ya vamos a ir profundizando y desarrollando sobre el tema. Estamos. Pero nunca está de más. De hecho, Carol, te felicito, porque en este sentido me puedo dar cuenta que tú sí estás realizando incluso un autoaprendizaje previo, ¿no? Ya tienes nociones más o menos acerca de los temas que estamos tratando, y eso es importante, muchachos. Porque bueno, en ese sentido, como les digo, obviamente están ustedes aquí para aprender, y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Consideraría que todo lo que hemos visto hasta el momento sí les está claro, ¿no es cierto? Si han comprendido todo lo que hemos venido conociendo de forma progresiva durante estas semanas. Sí, abogado. Ya, gracias. Por lo menos una persona habla, Dios mío, ya creo que quieren ir a esconderse ustedes. Verán que tienen que hablar, tienen que intervenir, muchachos, estén pilas con eso. Entonces, ya lo importante es eso, ¿no? Que sigan ustedes asimilando este tipo de conocimientos, que sigan ustedes obteniendo esta capacidad en relación a los temas que he observado, y de igual forma que ustedes vayan cubriendo cualquier tipo de duda o falencia que llegue a presentarse en relación a los temas. ¿Sí? Ustedes, como ya muy bien conocen, vamos a revisar el material constante tanto en el aula virtual como en la semana, perdón, en la semana número 5, que es de la que nos corresponde la presente clase y la presente semana. Entonces ustedes ya cuentan con las herramientas y los contenidos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de las clases de esta semana. ¿Sí? Vamos a realizar una revisión profunda de ello para que, como les manifestaba, ustedes puedan tener claridad sobre todo lo concerniente a los temas de desarrollo, ¿sí? A los contenidos que vamos a observar en el transcurso de esta semana. ¿Sí? Vamos a ir analizando, expandiendo y desarrollando incluso con ustedes mismos aquí en el aula, en la clase, todos estos temas, y en lo posterior ustedes saben que de igual manera tienen que aprender. ¿Por qué? Porque ustedes, muchachos, como ya les he venido diciendo, ustedes deben tener una capacidad, ustedes deben ir aprendiendo a tener una comprensión lectora, ¿sí? Que es comprender y entender lo que están leyendo, ¿sí? Porque ahí es cuando ustedes van a poder obtener buenos resultados en relación a los temas que vayamos revisando y que vayan revisando, ¿sí? Bueno, entonces, en este sentido, vamos a desarrollar las actividades que hemos. Muy bien, señoritas y señores, conforme lo que nos corresponde,
nosotros en este sentido vamos a desarrollar estos temas y estos puntos que resultan tan elementales concernientes a la asignatura, a la materia y a la ciencia dentro de la criminalística. Factores y puntos que vamos a ir analizándolos de manera muy detallada, de forma muy puntual, para que exista una comprensión total de cada uno de estos tópicos y que en lo posterior ustedes de igual forma puedan sí, asimilar, comprender y poner en práctica todos estos conocimientos que resultan totalmente importantes y relevantes al momento de desarrollar pues, su profesión como futuros criminólogos. Ya hemos hablado incluso de la relevancia y la importancia que tiene su carrera, sus actividades, sus funciones, dentro del correcto desarrollo y procedimiento en el ámbito legal, ¿sí? Ya que ustedes, como muy bien conocen ustedes, son un factor elemental, es cierto, auxiliar a la rama jurídica para poder en sí esclarecer cualquier tipo de problemática, de conflicto, de materia de la litis en este sentido, para poder resolver estos casos de forma mucho más técnica y ya con un carácter científico. Ya hemos hablado muchas veces de que cuando nosotros hablamos de algo científico, es que estamos tratando de forma muy puntual sobre algo que ha sido debidamente corroborado, verificado a través de la experimentación, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a observar ciertos tópicos que resultan totalmente elementales dentro del desarrollo práctico de la criminalística, ¿sí? Con ello, observaremos el lugar de los hechos o sitio del suceso, ¿sí? Como ustedes ya conocen, que de igual forma ya lo hemos tratado tal vez de manera muy superficial, de forma muy amplia, dentro del desarrollo de nuestras clases en el transcurso de las semanas anteriores. Hoy vamos a profundizar mucho más, ¿no? Por el mismo hecho de que resulta elemental que ustedes tengan una comprensión absoluta sobre a qué se refiere este punto del lugar de los hechos y del suceso, ¿sí? Y en segundo lugar, vamos a tratar sobre el cuerpo del delito. ¿Sí? Otro factor que resulta totalmente elemental. Ustedes van a tener clarísimo, deben tener un conocimiento preciso, contundente, completo, sobre lo que es en sí el cuerpo del delito, incluso dentro de una investigación criminal, dentro del desarrollo de este tipo de actividades inherentes al criminólogo, y que ustedes en lo posterior van a tener la destreza, la habilidad para ir determinando todos estos factores que forman parte de ello, ¿sí? Muy bien. En este sentido, vamos a iniciar con lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que vamos a lograr con el desarrollo de esta clase? Vamos a conocer las conceptualizaciones, definiciones, contenidos y estructuras que forman parte tanto del lugar de los hechos o sitio del suceso, como también del cuerpo del delito, teniendo una comprensión total de sus elementos, cumpliendo con su naturaleza probatoria. Porque incluso vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a buscar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué función van a cumplir? ¿Sí? Este tipo de elementos. Resultan totalmente esenciales, como les he manifestado, al desarrollo de una investigación
Es por ello que, en primer lugar, vamos a conocer definiciones, ¿sí? Definiciones que resultan totalmente elementales en este caso, para tener una comprensión amplia sobre lo determinado por varios autores en relación a este punto en particular, ¿sí? Es por ello que vamos a ir revisando varias definiciones de diversos autores para que ustedes tengan una comprensión más completa. Según López, el sitio del suceso o lugar de los hechos es el sitio donde se debe comprobar la comisión de conductas punibles, ¿sí? Producto de un presunto homicidio, suicidio, explosión, hurto, violación o de cualquiera de los delitos tipificados por el Código Penal. ¿Sí? Interesante, ¿no? Creo que a pesar de que está muy claro, sí tenemos que ir desarrollando y detallando todos estos factores. Cuando hablamos del sitio de suceso, lugar de los hechos, obviamente estamos hablando del lugar donde supuestamente o presumiblemente se cometió un delito, ¿sí? ¿A qué se referirá esto de conductas punibles? Que debe Nayeli, castigo. Nayeli. Como existir la posibilidad de dar una sanción. Ya, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ya. En este sentido, cuando hablamos de punible, estamos hablando de estas conductas que tienen una sanción, ¿no? Ustedes, como les he manifestado de forma reiterada, vayan revisando, vayan apersonándose, vayan personalizando sus conocimientos con el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque esta es la norma penal interna de nuestro país, ¿sí? Dentro de este cuerpo legal se encuentran determinadas todas las conductas punibles, ¿sí? Que en sí llegan a considerarse y establecerse como delitos, ¿sí? Muy bien, Nayeli. Entonces, ya tenemos clara esta primera parte, ¿no? Este punto de partida desde aquí, que en primer lugar nos habla sobre el sitio, el suceso, el lugar de los hechos, ¿no? Que es en donde posiblemente, presumiblemente, se cometió un delito. En palabras más simples y sencillas, ¿sí? Producto de un presunto, ¿sí? Ya hemos tocado de forma reiterada el por qué esta palabrita tan elemental, ¿no es cierto? Creo que ya es de su pleno conocimiento el por qué esta palabrita siempre va a aparecer dentro del desarrollo criminal, ¿sí? Dentro del desarrollo de la investigación criminal. De un presunto homicidio, suicidio, extorsión, hurto, violación o de cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas conductas, ¿sí? Estos en sí, estas acciones, estos delitos, están debidamente normados, ¿sí? Como conductas punibles. Es decir, que este tipo de conductas, este tipo de acciones realizadas o desarrolladas por una persona van a obtener, en este caso, una penitencia, por ponernos, ¿ya? Que dependiendo de las circunstancias, dependiendo del delito, dependiendo de la gravedad, ¿sí? Van a ser considerados incluso como más graves o más leves según las atenuantes, ¿sí? O las agravantes que lleguen a presentar en el caso de las investigaciones, ¿sí? Averigüen qué son las atenuantes y las agravantes. Entonces, miren la importancia de ir conociendo y esclareciendo cada una de estas definiciones. Tenemos otra definición de igual forma desarrollada por López, ¿no? En la que establece que es el sitio relativo a la comisión del delito, ¿sí?
relativo. No necesariamente un homicidio. ¿Sí? En alguna de sus fases. Y en él debe haber quedado alguna huella o signo del autor. ¿Sí? O alguna de las características propias del homicidio. ¿Por qué consideran ustedes que aquí está hablando de un sitio relativo? ¿Por qué será relativo? Porque no A ver, existe. Cintia. Porque ahí indica la ubicación o algún objeto de evidencia en base a la relación de los hechos. A ver, explícate bien. Porque ahí se basa en la ubicación o la posición del hecho relativo. Es el hecho, es la ubicación o la posición de algún objeto del hecho del crimen. Bueno, te voy a tomar en consideración por el hecho de que manifestaste y dijiste la palabra relación, ¿sí? Porque de ahí sí muy oscuro tu punto de vista. Verán, muchachos, cuando hablamos de relativo en este caso, es porque si bien es cierto, sí, tiene relación con qué, con la comisión de un delito, ¿sí? Pero se considera relativo porque no puede ser absoluto, no es total, no es completo, ¿sí? No puede existir solamente un sitio de cometimiento del delito, pueden haber varios, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias, de las características en sí del cometimiento de dicho delito. ¿Por qué? Porque incluso pueden haber sitios que ustedes ya van a ir descubriendo y conociendo que tienen una clasificación. Los lugares de los hechos tienen una clasificación dependiendo de varias circunstancias y varios puntos que son totalmente relevantes, en total coherencia con el delito, con el caso, con los hechos, con las acciones que forman parte de, ¿sí? No necesariamente un homicidio, ¿sí? En alguna de sus fases, y en él debe haber quedado alguna huella o signo del autor, ¿sí? Nosotros ya estábamos hablando dentro de lo que corresponde en los principios, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto un principio en el cual nosotros observábamos que el autor, ¿sí? De dicho delito, con también las personas que forman parte del mismo, que pueden ser las víctimas, que pueden ser el lugar de los hechos, siempre va a transmitir, ¿sí? Algún tipo de indicio, huella, evidencia o prueba que pueda servirnos como sustento, ¿no es cierto? Siempre va a dejar, siempre va a haber esta transmisión de indicios entre el autor del delito con la víctima o con el lugar, o en el lugar de los hechos, ¿sí? Por ende, nosotros siempre tenemos un punto mucho más claro en lo referente al que el sitio es relativo, ¿sí? Y de igual forma que nosotros debemos ser muy cuidadosos en este punto por el mismo hecho de que tenemos que ir recabando huellas, signos, ¿sí? Evidencias, pruebas que nos permitan determinar, conocer al autor, ¿sí? O de igual manera a alguna de las características realizadas por el autor del delito para llegar a cometer, ¿sí? Entonces, en este punto, sí resulta elemental que tengamos en cuenta también todos estos factores que forman parte de, ¿sí? Según Argurola, el lugar en donde se cometió un delito es el sitio donde se desarrolló la actividad delictuosa de un sujeto mediante la perpetración o consumación de un hecho punible. ¿Sí?
Lo mismo. El lugar en donde se cometió un delito, ¿no? Es decir, en donde el autor desarrolló el cometimiento de un delito, ¿sí? Es este punto estratégico en donde se produjo, ¿sí?, la actividad, donde se desarrolló esta acción, ¿sí? Al momento de que de cumplir, de realizar, de consumar un hecho punible, que ya como podemos observar, cuando hablamos de un hecho punible estamos hablando de una acción o conducta que va a ser sancionada o que puede llegar a ser sancionado dependiendo del ordenamiento jurídico interno de una circunscripción territorial en particular. En este sentido, como les había manifestado, si se llega a cometer algún tipo de delito o se adecua una conducta a uno de los delitos establecidos dentro del Código Orgánico Integral Penal, va a ser sancionada esta persona, ¿no es cierto?, el autor de este crimen. Entonces, debemos tener muy en cuenta esto en relación al hecho punible, ¿sí? Y en lo concerniente al lugar de los hechos, ya vamos observando la relación, la coherencia que hay entre diversos autores en lo correspondiente al sitio o al lugar de los hechos, ¿sí?, en donde presuntamente se llegó a cometer un delito. Se tiene el concepto de escena del crimen, que es el sitio de suceso o lugar de los hechos donde se cometió un hecho delictuoso con resultado de muerte, ¿sí? Entonces, tenemos varios, nosotros ya hemos visto y vamos a ir conociendo, de hecho, varios delitos, que cada uno tiene sus particularidades, tiene sus peculiaridades que los diferencian de los demás. Y aquí, de hecho, nos habla de forma mucho más directa sobre un delito con resultado de muerte. Ustedes ya podrán seguir observando a lo largo del desarrollo de la asignatura y de la clase de forma más puntual los delitos que van a tener que investigar en lo posterior dependiendo de las circunstancias, de la gravedad y de los verbos rectores de cada uno de ellos, ¿sí? Ya vamos incluso de prueba posterior a conocer también qué son estos verbos rectores, porque hay ciertos delitos que tienen que cumplir con lineamientos específicos. ¿Para qué? Para que este tipo de conductas sean consideradas punibles, ¿sí? Es decir, que deberé cumplir muchas veces en algunos delitos ciertas conductas, ciertas reglas, ciertos puntos elementales para que sea considerado, ¿sí? Y eso ya lo seguiremos desarrollando. La clasificación. A continuación, se exponen una serie de clasificaciones de sitios del suceso en los siguientes términos. Yo, como les había informado, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de varios factores, vamos a tener nosotros una clasificación de este tipo de lugares en los que presuntamente se cometen delitos, ¿sí? Lugar de los hechos primarios. Se denomina al sitio donde se encuentra el cuerpo del delito, que eso también lo vamos a ver, ya que suele ser donde se inicia la investigación, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces tenemos aquí el lugar de los hechos primarios, ¿sí? Es decir, en donde se encuentra, va a denominarse como lugar de hechos primarios, al lugar donde se encuentra el cuerpo del delito, ¿sí? A este va a considerarse como lugar de los hechos primarios. Lugar de los hechos secundarios. Puede haber dos o más lugares de los hechos que pueden estar en relación con lo siguiente, ¿sí? Espacios físicos de uso forzoso, lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba
distinto del primario. Lugares utilizados para desplazamientos. Medios utilizados para el delito. Según ustedes, ¿qué entienden en este sentido como un espacio físico de uso forzoso? A ver, Dana. Que puede ser que están como que, ha- a ver, como que haciendo una escena del crimen, o sea, como que para encubrir la escena real. No sé cómo explicar. A ver, ¿alguien más? Ya, a ver, Cintia. Bueno, según mi criterio, es un lugar del crimen en donde hay evidencia importante en la cual está asociada con el delito. Ya me quedo con lo de Dana. Sí. Bueno, entonces en este sentido sí tenemos ya una claridad en este punto, ¿no es cierto? No hablamos de este tipo de espacios físicos de uso forzoso. Son, son espacios que son utilizados en este sentido por cuestiones que, como podemos observar, eh, se han tratado de utilizar elementos que resultan mucho más arbitrarios, por llamarlo de esta manera, para el desarrollo de una acción o el cometimiento de un delito, ¿sí? Lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto del primario. ¿Qué entienden ustedes por esto? Lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto del primario. Pongamos un ejemplo práctico. Y Dana comete, a ver si. Es un lugar donde se encuentra la evidencia, por ejemplo, un arma o algo así. ¿Qué? A ver, verán, cuando estamos hablando, ya, yo les entiendo que están dando sus puntos de vista, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a hacer un poquito más técnico de este sentido. Lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto del primario. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo práctico. Si Dana llega a cometer un delito, ya, en este caso, yo qué sé, lo hace en el Parque Central de Guaraca, ¿sí? Pero ella, de forma posterior, se dirige a su domicilio y en su domicilio deja unas botas que dejaron impregnadas una huella en el lugar o sitio de los hechos. Ya se consideraría, pues, ¿no es cierto?, un lugar en el que vamos a encontrar una prueba distinta al primario. ¿Sí o no? O de igual manera la utilización de algún tipo de objeto que también es utilizado, pero en un carácter primario, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con lugares de hecho secundarios. Lugares utilizados para desplazamientos. Cuando dentro del desarrollo, el cometimiento del delito, van moviéndose, ¿sí? Para ser más puntuales, ¿sí? Para cuando, yo qué sé, a Nayeri secuestra a Cintia, en primer lugar le lleva, yo que sé, a su casa ubicada en la ciudad de Las Colinas. De manera posterior, Vanessa pasa recogiendo en un vehículo y la lleva a un domicilio ubicado en la ciudad de la 1 de Mayo, ¿sí? De manera posterior es llevada a la parte de atrás de la Universidad Estatal de Bolivia, ¿sí? Ya, son varios lugares, ¿no es cierto?, en los cuales se han ido desplazando. ¿Para qué? Para el cometimiento de un delito, ¿sí? Medios utilizados para el delito, de igual forma, nosotros en este caso vamos a utilizar ciertos medios en el cual van a, a quedar ciertos indicios de pruebas. En un vehículo, ¿no es cierto? En un carro, yo qué sé, pues un camión, algún tipo
de carreta. Hay varios lugares en los cuales pueden ser considerados como lugar de hechos secundarios en los que se desarrolló de forma parcial, ¿sí? Alguna actividad para dicho cometido. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ya. Asustados les veo. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tristes? La Caro ya llora por poco, ya que están despechados de la vida. Hablarán, muchachos. Lugar de los hechos hábitos, ¿sí? Son en la mayoría de los casos parte de los lugares secundarios, aunque también pueden ser otros distintos que no han tenido relación con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que ayuden a la identificación de la persona o el esclarecimiento del delito, ¿sí? Justamente como el ejemplo que les había planteado anteriormente, ¿no? Dana comete un delito y se va a su casa. Nosotros tal vez en la casa de Dana podremos encontrar datos o elementos que ayuden a identificar algún tipo de acción o de auto que haya provocado el cometimiento del delito. Sí, ¿no es cierto? O de igual forma, para poder conocer alguna razón o un móvil que llevó, en este caso, perdón, Dana, que te tome de ejemplo, pero es un ejemplo más, que llevó a Dana a cometer el delito, ¿no es cierto? Yo qué sé, llego a la casa de Dana y encuentro en su cajón, en el cajón del velador de Dana, fotografías de su novio con la persona que ha sido asesinada. ¿Ya? ¿Tenemos o no tenemos ya un móvil que nos estaría ya dando un direccionamiento para esclarecer al delito? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, si se van dando cuenta, son factores que en este caso, cuando hablamos de hábitat, es en lugares donde han llegado a habitar, a permanecer, o en el que han residido de alguna manera, y por ende, tanto en lo concerniente a la determinación en sí del autor del delito, como de igual manera que puede ser de la víctima, ¿no? Que nos va a permitir que identificar a estas personas que forman parte del cometimiento de este tipo de delitos. Y de igual forma podemos llegar a conocer estos móviles que nos pueden ya dar una idea clara del porqué de las cosas. ¿Sí? Lugar de los hechos abiertos. Es el lugar que no posee límites precisos y por lo general puede hallarse un parque, una vía pública, un potrero, la playa, un desierto. Cuando nosotros estamos hablando, muchachos, de un lugar abierto, por lo general estamos hablando de lugares que son de gran extensidad, ¿sí? ¿A qué me refiero esto? Con ello me refiero a que son lugares en los que nosotros, como lo manifiesta, no poseen límites precisos. Cuando ustedes se van a un bosque, ¿sí? Incluso pueden ver montañas enteras, ¿no es cierto? En la que ustedes van a encontrar paisajes, árboles, naturaleza, maleza, ¿sí? Que en este sentido, todo este lugar abierto, ¿sí? Todo esta amplitud va a convertirse en un lugar de los hechos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo dentro de toda esta circunscripción territorial, es decir, de todo el terreno, yo puedo encontrar evidencia tanto en el metro número 1, ¿sí? Como en el metro número 1000. Es decir, que este lugar de los hechos abierto es un lugar extensísimo en el cual nosotros podemos llegar a recabar información dentro de cualquiera de los puntos que forman parte de, ¿sí?
es decir, de cualquiera de los puntos que están tomados en consideración, que forman parte de esta extensión de terreno. Aquí ya podemos observar, podemos hablar de un parque, podemos hablar de una vía pública, podemos hablar de un potrero, de una playa, de un desierto, ¿sí? Y ustedes ya conocen que son lugares que tienen extensiones inmensas, ¿verdad? A esto se refiere como un lugar de los hechos. Lugar de los hechos cerrado, ¿sí? Es aquel que los circunscribe en límites precisos como el interior de una oficina, de un hotel, de un supermercado, de una tienda, etc. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de lugares cerrados, muchachos, estamos hablando de un lugar preciso, ¿no es cierto? Es decir, yo qué sé, en este caso Nayeli tiene una casa que cuenta con 200 metros cuadrados de construcción, ¿sí? ¿Será o no un lugar de los hechos cerrado o abierto? Cerrado, ¿Ya? ¿Por qué? porque el, Porque es un pues, lugar A ver, específico. o sea, en el preciso levantarán lugar. la mano, por favor. Verán, levantarán la mano. Ya les he dicho que tienen que levantar la mano. A ver, sí. Es un lugar cerrado porque es un lugar específico. Ya, bueno, verás que un parque y una playa también son lugares específicos. ¿Sí o no? A ver, Nayeli. Porque el lugar está como delimitado, o sea, son 200 metros específicos. Exactamente. Esa es la respuesta. ¿Por qué, muchachos? Porque tiene límites que ya se encuentran preestablecidos. ¿Sí o no? Si les digo que la casa de Heidi tiene 200 metros cuadrados, el lugar de los hechos va a ser dentro de estos 200 metros cuadrados, ¿no es cierto? Ya, entonces, aquí es donde nosotros vamos a iniciar la investigación, determinando a este punto como el lugar de los hechos, ¿sí? Pero que cuenta con límites debidamente determinados, ¿sí? Y lugar de los hechos mixto o semiabierto, que tiene características del escenario abierto y cerrado, ¿sí? En este caso podemos hablar pongamos un ejemplo. En este caso John tiene una finca, ¿ya? Que tiene una extensión de, yo qué sé, una cuadra, ¿sí? Obviamente es cerrado, ¿por qué? Porque le pertenece a John y porque tiene el diámetro de una cuadra, ¿no es cierto? Pero también puede tener circunstancias de abierto por el mismo hecho de que cuenta con una gran extensión de terreno. ¿Sí? ¿Sí está comprendido? Muy bien. Perfecto. Bueno, muchachos, por la clase del día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias por su